Panorama bíblico número 4. Jacob y José. Los bebés gemelos que tenía Rebeca en su vientre peleaban entre sí, y esto le causaba mucho dolor. Cuando ella clamó, Dios le dijo que tenía 2 naciones en su vientre y que el menor sería más importante que el mayor. El día que Rebeca dio a luz, nació primero Esaú, un niño rojizo y cubierto de mucho vello. Jacob nació agarrando con su mano el talón de Esaú. Más adelante, en su juventud, Jacob entendió que había una bendición especial prometida a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, pero que él no podía obtenerla por no ser el hijo mayor. En esa cultura, el primer hijo se convertía en el principal heredero y jefe de la siguiente generación. Cierto día, mientras Jacob cocinaba un delicioso almuerzo, su hermano mayor Esaú regresó del campo agotado y con mucha hambre. Jacob aprovechó el momento para engañarlo, forzándolo para que le vendiera su primogenitura, a lo cual Esaú consintió. De esa forma menospreció Esaú su primogenitura por un plato de lentejas. Isaac quedó ciego en su vejez, y Jacob se hizo pasar por Esaú cuando supo que un día iba a orar por su hijo y a proclamar la bendición especial. Jacob, ayudado por su mamá, se cubrió de pieles de cabra para aparentar ser velludo igual que Esaú, y de esa forma engañó a Isaac su padre, mientras le servía una deliciosa comida. Cuando recién había terminado la ceremonia, llegó Esaú, y al darse cuenta de la trampa y que ya no había forma de recuperar esa bendición, lloró a gritos y se enfureció contra Jacob hasta el grado de querer matarlo. Jacob tuvo que huir a un país muy lejos de su casa. Durante ese tiempo trabajó para su suegro, y cuando regresó después de unos 20 años, tenía muchas riquezas, posesiones y 12 hijos varones. Cada uno de ellos dio origen a una tribu, las cuales en conjunto vinieron a ser las 12 tribus de Israel. En su regreso a Canaán, Jacob tuvo un encuentro muy importante con Dios en Peniel y luego en Betel. Seguía implorando la bendición especial, y Dios finalmente se la confirmó. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Jacob pasó la vida luchando por algo que Dios ya tenía planeado darle. Dios había elegido y amado a Jacob antes de nacer, y hasta se lo había confirmado a Rebeca, la mamá de estos 2 gemelos, cuando estaban en su vientre. Antes de que nacieran, antes que pudieran hacer algo bueno o malo, Dios anticipó a quién escogería para sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho o que van a hacer. Dios le dijo a Rebeca: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. La esposa que realmente amó a Jacob fue Raquel, quien por muchos años permaneció estéril, hasta que finalmente Dios le concedió tener 2 hijos. Uno de ellos fue José, el otro fue Benjamín, pero la predilección especial que tuvo Jacob por José era muy notoria para los hermanos mayores, los hijos de las otras mujeres. Esto causó celos y mucha envidia en contra de José, quien además provocaba a sus hermanos cuando de manera ingenua compartía sus sueños con ellos, donde él aparecía como alguien muy importante delante de toda la familia. Un día, cuando se encontraban los hermanos de José en el campo, lejos de la casa, lo golpearon y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Jacob creyó que su hijo José había muerto cuando vio su túnica manchada de sangre. Después de ser vendido y haber pasado varios años en la cárcel injustamente en Egipto, José fue elevado a una posición muy importante, gracias a Dios, quien estaba controlando todos los eventos a su favor. Dios usó a José para dirigir a Egipto a crear grandes abastecimientos de alimentos, pues una futura hambruna mundial se aproximaba. Cuando el tiempo de la escasez llegó, varios países y pueblos vinieron a Egipto a comprar comida. José, como primer ministro de esa nación, estaba a cargo de toda la distribución, y un día vio entre toda la gente a sus hermanos que habían llegado a comprar alimentos. El encuentro de estos hermanos fue muy emocionante. Después de varios episodios dramáticos, toda la familia de Jacob se mudó a Egipto, donde vivieron en lo mejor de la tierra por muchos años, aún después de la muerte de estos patriarcas. En medio de estas historias vemos destellos y cuadros de la simiente prometida que vendrá a salvar al mundo. En este punto ya se están creando expectativas de la persona salvadora que más tarde aparece en la historia.
especialmente por la profecía que pronunció Jacob antes de morir, donde menciona al león de Judá, uno de los títulos para Cristo Jesús. Sus palabras proféticas anunciaban que el libertador vendría de la tribu de Judá y que tendría un reino eterno. Preguntas: ¿por qué escogió Dios a Jacob para seguir a través de él la bendición especial? A. Porque fue un hombre que siempre mostró interés por conseguir esa bendición. B. Jacob obtenía lo que se proponía, y Dios busca ganadores. C. Dios había elegido y amado a Jacob aún antes de nacer. D. Dios lo eligió porque sabía que respondería positivamente. Número 2. ¿Cuáles son algunos detalles que podemos apreciar de estas historias? A. La forma real y vívida que nos hacen sentir cuando las leemos. B. Podemos ver destellos y cuadros del libertador prometido. C. Parecen novelas y leyendas, muy interesantes a pesar que son tan distantes a nuestra época. D. El parecido que tienen con nuestra vida actual es extraordinario. Versículo: Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Oración: Señor, tú estás en control de todos los acontecimientos de la historia del ser humano, y eso me da confianza y seguridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén.